Vamos a estar orando, vamos a entregar esta palabra en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te declaramos nuestro único y suficiente Dios, Señor. Tú eres, Dios mío, quien nos sostienes. Tú eres, Señor amado, quien nos das todo, Señor, lo que en este tiempo, Señor, necesitamos, Señor, porque somos tus hijos, porque nos amas, Señor, porque en todo momento, Dios mío, tú nos muestras, Señor, que nos amas y, Señor, podemos sentir tu presencia, Señor. No solamente cuando estamos solos, sino cuando compartimos la palabra, cuando estamos orando y en cada una de las actividades de nuestro día. Por eso te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, porque todo lo que nos sustenta hasta el día de hoy, Señor, viene de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y hueste de maldad, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de las tinieblas que quiera venir a perturbar, Señor, lo que tú has determinado, Señor, en este día, como la palabra, Señor, que en este día, Señor, estará ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús los envío postrados a los pies de Cristo y en esta hora, Señor amado, Señor, establezco tu reino, Señor, declaro, Dios mío, que tú gobiernas, no solamente, Señor, en mi palabra, en lo que saldrá de mi boca, sino que tú gobiernas también, Señor, a través de las ondas, Señor amado, del internet, Señor, para que cada uno de los que esté recibiendo esta palabra pueda, Señor amado, recibir la revelación de parte de tu Espíritu Santo y el poder, Señor, para llevarla adelante, Padre. Lo determinamos y lo creemos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y hoy el Señor me hablaba de las señales, ¿no? Qué importante que es para alguien que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, que aprenda a pedirle al Señor señales, ¿no? Porque muchas veces andamos como quien dice, como hojita, ¿no?, de otoño en el viento. Nos van llevando los vientos para un lado y para el otro. A veces pensamos que es Dios, a veces pensamos que son nuestros sentimientos, a veces creemos que, bueno, somos conquistadores, vamos. Pero si somos conquistadores y no vamos con Dios, ¿de quién es la gloria?, ¿no? Entonces, qué importante que es aprender a conocer de qué manera Dios nos dice, sí, es por ahí, es esto lo que tenés que hacer, es esta la decisión que debes tomar. Porque cuando nosotros sabemos que Dios está en el asunto, jamás vamos a temer, jamás va a haber una piedra en el camino que nos detenga. Nos podrá hacer tropezar, quizás hasta nos detenga, pero jamás nos va a frenar. Eso que Dios determinó para nuestras vidas y ese camino que estamos recorriendo lo vamos a llevar, lo vamos a caminar hasta el fin y vamos a poder ver la victoria en cada una de las cosas que hagamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levaduras de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esa peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y entonces, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, sacó con la punta la carne y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y a mí me ministraba tremendamente esta palabra porque, bueno, desde muy pequeñito en los caminos del Señor, o sea, desde que era muy nuevo en los caminos del Señor, el Señor me habló de pedirle señales. Yo siempre digo que quizás si hubiera tenido el carácter de una persona que es tímida, que quizás le cueste tomar decisiones o le cueste avanzar, quizás Dios le hubiera dicho,
Andá y conquistá, porque vos sos un león, para poder transformar ese yo que había en él. Entendés que lo hacía tímido, que hacía que no pueda llegar a tomar esas decisiones. Pero como yo era una persona que desde muy jovencita era conquistador, lograba los propósitos que yo me proponía, Dios no podía hacer que yo me maneje de la misma forma cuando Él transformaba mi corazón, porque si no yo iba a pensar que la gloria siempre iba a ser mía y nunca de Dios. Entonces Dios me puso en el corazón desde los comienzos que no moviera un dedo sin pedirle a Él que me dijera qué es lo que debía hacer o cómo debía hacerlo o cuándo debía hacerlo. Y fue así que en cada decisión que yo tuve que tomar en mi vida, y por eso es que siempre me mantuve firme, yo siempre digo que desde el día que Dios tocó mi corazón me enamoró y jamás me aparté de Él. Que cometí errores, miles. Que quizás me equivoqué en el camino, un montón de veces. Que quizás le fallé a Dios en una cosa, seguro que sí. Seguro que sí, porque ninguno de nosotros somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y cada vez que hacemos algo en algo nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a estar debilitados, va a haber circunstancias en la vida que en algún momento van a hacer que nosotros aflojemos, pero nunca tuve temor de llegar al lugar que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque en cada una de las decisiones, de las grandes decisiones que tuve que tomar, Dios estuvo en el medio. Yo le pedí señales. Ahora, ¿qué es pedir señal? Ahí él le pedía una señal porque él había escuchado una voz que le había dicho que iba a estar con él y que iba a derrotar a los madianitas. Pero él podía pensar que podía haber sido sus ganas, podía haber sido su mente, podía haber sido el enemigo disfrazado, hablándole o susurrándole al oído que iba a ganarle a los madianitas. Pero él quiso estar seguro, le pidió señal a Dios y le dijo que esperara, si había sido él el que le habló, que esperara ahí hasta que él fuera a buscar y trajera el sacrificio delante de él. Y yo siempre digo que cuando vos a Dios le pedís una señal, Dios es claro en la señal. Pero ¿cuándo Dios es claro en la señal? Cuando encuentra tu corazón preparado para obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le pedimos señales a Dios, pero señales conforme a nuestro corazón. Muchas veces le decimos a Dios, ponele, vos te querés ir de un lugar y decís, Señor, que en el término de este mes escuche la palabra, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo la predica a medio mundo. Entonces vos estás seguro que Dios te va en algún momento, o sea que alguien va a predicar esa palabra y vos lo vas a tomar como señal para hacer lo que vos querés hacer. Yo siempre digo que cuando vos le pedís una señal a Dios, tiene que ser una señal que sea difícil que se dé, si no fuera Dios quien estuviera ahí en el medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas que son simples y que son fáciles y que nosotros estamos acostumbrados a ver, nos pueden hacer confundir en el medio del camino. En cambio, cuando algo es imposible o casi imposible a tu entendimiento, ahí es cuando nosotros estamos seguros de que quien nos dio la señal es Dios. Entonces nada te va a correr ni a derecha ni a izquierda de aquello que Dios te marcó para hacer, o de eso que sentiste en el corazón que venía de parte de Dios que debías hacer. Mirá, yo siempre cuento que en todo Dios me habló. Yo en un momento estaba orando a Él, hacía una semana más o menos que me había convertido al Señor, y le digo, estaba orando a Él y el Señor me dice, no conozco a tu esposa. Le digo, ¿cómo no conoces a mi esposa? Es Amelia. Porque yo hablo así con el Señor. Y nos reímos muchas veces juntos. Y Dios me dice, no conozco a tu esposa. Yo estaba juntado, no estaba casado cuando conocí al Señor. Y entonces yo sentí la voz de Dios que me marcaba, bautizate, casate y presentame a tu hijo. Y yo no sabía ni siquiera si esos eran los pasos. Entendemos que yo tenía una semana de cristiano, nadie todavía me había instruido, yo no vengo de cuna evangélica, yo no sabía cómo eran los pasos. Y voy y hablé con un pastor y después hablé con mi pastor y me dijo, sí, esos son los pasos, exactamente son esos. Entonces, ¿qué hice yo? Ya recibí señal de Dios, no podía hacer otra cosa. Me bauticé, me casé y presenté a mi hijo. En el término de 3 meses ya estaba bautizado, casado y habiendo presentado a mi hijo. Entonces, digo, cuando Dios te da una señal, aunque vos tengas dudas, aunque vos
no sepas qué es lo que tenés que hacer. Si Dios te da una señal, sé obediente, porque Dios es quien sabe qué es lo que tenés que hacer. Yo hasta el día de hoy sigo felizmente casado con mi esposa, yo hasta el día de hoy sigo con mis hijos bien y con mi vida bendecida. Pero vos me decís, bueno, pero qué fácil, vos ya estabas juntado con ella. Y yo no estaba en el mejor de los mundos con ella. Le digo bajito porque ella está al lado mío. No. ¿Por qué? Porque parecíamos dos extraños en una misma casa. Convivíamos, pero no compartíamos. Convivíamos, estábamos bajo el mismo techo, pero no teníamos diálogo. Convivíamos, pero no estábamos de acuerdo. Y eso no es estar casado, eso no es un matrimonio, eso no es amor. Y yo digo siempre que cuando el amor es verdadero, Dios lo que hace es sacar la cáscara que se forma alrededor. Porque yo cuando la conocí a ella me enamoré. Yo creo que ella también se enamoró de mí, no sé, después le preguntan. Pero yo me enamoré de ella. Pero cuando vos no conocés al Señor, las cargas, los pecados, las debilidades y todas las cosas que vas pasando en la vida es como que van haciendo que vos te vayas a veces apartando, ¿no? Y ese amor que había en un principio parece que deja de ser. Y yo digo siempre que cuando es amor nunca deja de ser. Lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a cubrir de pecado ese amor, esa relación, y entonces parece que ya no existiera ese amor. Nos enfriamos de ese amor, pero ese amor está ahí, escondido debajo de todo ese barro de debilidades y de pecado y de depresiones y de cargas que nosotros tenemos. Y cuando Dios te hace libre ¿de qué? De todas esas cargas, de todo ese barro, de toda esa cobertura, y empezás verdaderamente a sentir lo que es verdadero, lo que hay adentro, lo que está más al fondo. Y ahí es donde nosotros empezamos, como quien dice, a enamorarnos nuevamente. Y no es que nos enamorábamos nuevamente, sino que eso que ya estaba ahí, que se había perdido, se recuperó. Y asimismo, yo hubo un tiempo donde me había enojado con mis pastores. ¿Quién no se enojó con los pastores? Ah, no se animan a decir yo, ¿eh? Hay gente que se ha enojado con los pastores y yo me quería ir del ministerio. Me había enojado mucho. Yo siempre fui muy obediente, porque Dios desde el vamos me puso en el corazón que en la obediencia está la bendición, ¿no? Y si el pastor no tenía razón, pero yo le obedecía, Dios iba a bendecir mi vida porque yo respetaba una autoridad que Dios había escogido. Y Dios después se iba a encargar de esa persona, porque esa persona quizás no había hecho lo que debía hacer. Entonces, cuando nosotros verdaderamente podemos entender esto, aún en el medio del enojo que yo tenía, Dios habla en nuestras vidas. Mirá, a mí me agarra un profeta y me habla claramente. Yo no lo había visto jamás en mi vida ese profeta. Y él me habla claramente y me dice: vos te querés ir del ministerio, pero así te dice el Señor. Vos caminás por mi espíritu y tu pastor camina por razonamiento. Yo te voy a arrancar de ese lugar, pero va a ser en mi tiempo y no en tu tiempo. Así que quédate en el lugar donde estás. No lo había visto jamás en la vida. No estábamos en la iglesia donde yo congregaba. Nadie de los que estaban ahí podía saber qué es lo que yo había decidido hacer ese día. Pero Dios sí lo sabía. Y Dios habló a mi corazón. Entonces ese día mismo le dije al Señor: Señor, el día que yo me tenga que ir, te pido que la señal sea clara. Y le pedí una palabra que yo no se la escuché predicar jamás a nadie. Jamás. Y les puedo asegurar que pasó un año largo. Y en el medio de ese año largo, Dios restauró mi relación con el pastor, con la pastora. Y yo me sentía bárbaro en esa congregación. Y me agarra un hombre en pleno microcentro. Yo estaba reunido con una persona del gobierno. Y me agarra un hombre y me dice: no sé quién sos, no te vi nunca en mi vida, pero me dice el Señor que te diga. Y me dio la palabra que yo le había pedido al Señor como señal. Entonces supe que ese día Dios me había hablado para irme. Ahora, digo, ¿por qué les hablo de señal? Porque eso es pedir una señal y ser obediente a la señal. Ahora, ¿qué pasó en el medio? En el medio, yo tuve temor de que hubiera sido una simple casualidad. ¿Y sabés qué pasó? Le dije: Señor,
Dame confirmación. ¿Y qué pasó en el medio cuando le pedí confirmación? Bueno, durante toda esa semana yo trabajaba en L'Oreal. Yo salía de un cliente y entraba otro, y hermano, lloraba, me caían las lágrimas, porque parecía que cuando hablaba con Dios, Dios no estaba conmigo, Dios no me hablaba, no lo sentía en la oración, no lo sentía en la adoración, no lo sentía cuando predicaba, no lo sentía en ningún momento a Dios. ¿Pero por qué había sido eso? Porque está bien caminar por señales, pero está mal en desconfiar de lo que Dios determinó. Y cuando vos le estás pidiendo una confirmación, lo que estás haciendo es dudando, estás perdiendo la fe. Una cosa es la obediencia, Señor, dame una señal porque quiero hacer tu voluntad. Y otra cosa es perder la fe cuando Dios te da esa señal. O muchas veces porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo en ese tiempo ya no me sentía enojado. Yo en ese tiempo yo estaba bárbaro con el pastor. Muchas veces te pasa, cuando yo estaba enojado me quise ir y no quise dudar ni un segundo de que tenía que irme. Pero cuando Dios me dijo no y después me dijo, bueno, este es el tiempo, yo estaba bárbaro en ese lugar. Entonces no era mi voluntad irme de ese lugar. Pero Dios me estaba moviendo. Como Dios lo había dicho, va a llegar el tiempo donde yo te voy a arrebatar de ese lugar, pero no es tu tiempo, sino es mi tiempo. Dios no te puede sacar de un lugar enojado. Cuando vos te vas enojado de una congregación, preguntarle a Dios qué pasó en el medio. Vos te tenés que ir bien de una congregación, llevado por Dios, a través de la visión que Dios te da, a través de una palabra que Dios te da, o a través del llamamiento que Dios tiene para tu vida, porque en el lugar donde está creen en algo diferente de lo que vos crees. Dios te va a colocar siempre en la tierra en la cual vos vas a dar fruto. Dios no te va a colocar en cualquier tierra. No es que una plantita de Buenos Aires la podés plantar en Misiones y va a ser lo mismo, ni una plantita de Misiones la vas a plantar en Buenos Aires y va a ser lo mismo. Dios te coloca en la tierra donde vas a dar fruto, pero tenés que aprender a confiar en las señales de Dios y tenés que esperar los tiempos de Dios para mover un paso. Muchas veces veo gente ansiosa dentro de los ministerios. Ay, ¿por qué no ungieron a este y a mí no me unge? Si fíjate, yo tengo talento, yo tengo dones. No tiene que ver con talentos, no tiene que ver con dones, no tiene ni siquiera que ver con que estés haciendo las cosas bien o mal. Tiene que ver con cuál es el tiempo de Dios para que vos hagas lo que tenés que hacer. Cada uno de nosotros fuimos llamados para hacer algo, y ese algo se tiene que hacer no a nuestra forma, sino a la de Dios, no en nuestros tiempos, sino en el de Dios, no con la autoridad que nosotros creemos tener, sino con la autoridad que Dios nos otorgó. ¿Sabés por qué? Porque hay gente que se apura para ser ungida. Ay, yo tengo, ¿por qué? Porque le vienen los profetas y enseguida, viste que los profetas te vienen y te dicen, vos sos esto, a vos te voy a llevar a las naciones, vos vas a crecer, este es el tiempo para vos, este es el... Ay, yo estoy viendo en vos que sos un profeta de Dios, que sos un pastor. Y aceleran los tiempos y la gente se pone ansiosa y cree que este es el tiempo donde tiene que recibir. Gloria a Dios si el profeta te dio una palabra de Dios, pero los tiempos son de Dios, no del profeta, ni del pastor, ni habitan en tu corazón. Los tiempos son de Dios y Dios determina el tiempo. Yo te dije la vez pasada, cuando Dios te dice que algo va a ser, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Nada puede frenar la mano de Dios. ¿Vos te crees que un hombre va a tener más fuerza que Dios? Yo escucho a veces gente que se queja, ay no, porque a mí los líderes y los pastores me frenaron el ministerio. No te puede frenar nadie un ministerio, porque no estás creyéndole al mismo Dios que le estoy creyendo yo. Si no, hacemos una estampita al pastor o del líder que te está frenando, si tiene más poder que Dios. Pero no es así. Muchas veces nosotros nos apuramos por ansiosos y queremos lograr cosas que todavía no son el tiempo de que las logremos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios te dice que le pidas señales, es porque quiere ver cuánta obediencia hay en tu corazón. Porque Dios, para derramar la bendición, necesita una vasija que esté totalmente terminada. Una vasija que no está terminada va a perder la bendición, la va a recibir, pero así como la recibe también la pierde. ¿Por dónde? Por las fisuras. ¿Y cuáles son las fisuras? Tu carácter, tus debilidades, tus ansiedades. Por ahí se pierden las bendiciones. Entonces todo lo que Dios te tiene que dar, por tomarlo antes de tiempo, te termina haciendo daño. Yo siempre digo, a ver, gloria a Dios, y ¿cuántos estarían contentos de que Dios les regale ahora un auto? Amén, ¿no? Ahora, si yo ese auto se lo regalo a mi hijo David, que tiene 10 años,
¿Sería una bendición para que él lo maneje? No, lo mataría. Entonces Dios espera el momento justo para dar la bendición. Lo que es bendición para un tiempo, para otro tiempo puede llegar a significar muerte. Y no te estoy hablando de que te vas a morir, estoy hablando la muerte de un sueño, la muerte de un propósito, la muerte quizás de un ungimiento, la muerte de algo que Dios tenía determinado para tu vida. ¿Dios puede resucitar ese sueño? Claro que sí. ¿Dios puede resucitar esa bendición? Claro que sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el medio recibí golpes innecesarios. Y esos golpes innecesarios muchas veces te empiezan a debilitar en el camino del Señor. Por eso lo que Dios quiere en este día es decirnos, pedime señal. Pedime señal para caminar. Pedime señal, pero no me pidas una señal fácil. No me pidas una señal que sea probable que la escuche. Pedime algo que vos digas, si no es Dios, esto es imposible que me pueda estar pasando o que pueda estar recibiéndolo. Esas son las señales verdaderas que uno le pide a Dios. Y una vez que recibís la señal, no dudes. Yo por dudar estuve más de una semana, hermanos, llorando todos los días, sufriendo, porque Dios me había dado la palabra que yo le había pedido y yo en ese momento dudé y le pedí una confirmación. Dios en este día nos dice que las confirmaciones no las tenemos que pedir nosotros. Que si Dios tiene que dar una confirmación a tu vida, la va a dar si sabe que la necesitas, pero no si caminás con dudas esperando una confirmación. Dios muchas veces me ha confirmado palabras. Dios muchas veces me ha confirmado cosas a través de profetas, pero cosas que antes habló a mi corazón y después me habló y me confirmó a través de profetas. Nunca una señal, porque a partir del momento en que empecé a creer en esas señales que yo le pedí a Dios, porque tenían que ser sobrenaturales, nunca más dudé y empecé a obedecer. ¿Y sabés cuál es el beneficio de obedecer en ese momento? Que empezás a matar la ansiedad, que empezás a matar la queja. ¿Por qué? Porque todo funciona como tiene que funcionar, como Dios lo estableció, como Dios lo determinó. Cuando Dios crea algo, lo crea perfecto y esa maquinaria es perfecta. Fíjate en la naturaleza. El hombre mete mano a la naturaleza y desequilibra el equilibrio que Dios determinó desde el principio de la creación. Por eso pasan las cosas que hoy pasan en el mundo. Pero las cosas creadas por Dios fueron perfectas. Cada cual tiene que comer al otro para que ese otro pueda sobrevivir. Pero nadie está haciendo daño por sí mismo, salvo el hombre. El único ser que daña porque sí. A veces por deporte y a veces por malos sentimientos. Por eso en este día Dios nos dice y te dice a vos que empieces a pedirle señales y cuando Dios te dé esas señales camines con la seguridad de que Dios va a ir contigo. Mira, nada de lo que Dios te dijo que debías empezar a hacer va a fracasar. Nada. Porque lo de Dios no solamente es bendición, sino que es permanente. Dice la palabra de Dios que Él hizo todo hermoso a su tiempo y colocó en ello eternidad. Porque dice que colocó eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuándo? Cuando el hombre tuvo el corazón perfecto delante de Dios. ¿Cuándo el hombre tiene el corazón perfecto? Cuando aprendemos a confiar y a obedecer a lo que Dios nos mandó a hacer. Sin queja, porque entendemos que todo lo que Dios nos mandó a hacer es por amor a nosotros y a aquel que tenemos que bendecir. Por eso en este día quiero orar por tu vida. Cerrá tus ojos. Vamos a orar en este día. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú me hablaste de las señales, Dios mío, porque querías tratar, Señor amado, con aquellos, Señor, que tienen ansiedad. Querías tratar, Señor amado, con aquellos, Dios mío, que quizás quieren hacer todo ya. No importa qué, pero ya. No importa dónde voy, pero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Señor, a eso hoy le estás hablando en este día. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, ato, Señor, y envío postrado a los pies de Cristo todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor. Señor, declaro en el nombre de Jesús que aquí, Señor, encontrarás un pueblo, Señor, que no caminará en rebeldía. Señor, que te pedirá señales, no para que tú cumplas, Señor, nuestros sueños, sino para que nosotros, Señor
Señor amado, nos acoplemos al sueño eterno que tú has tenido desde los comienzos, Señor, del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, imparto, Señor, sobre cada uno de los que está escuchando y está viendo, Señor amado, este audio, este video. Señor, imparto ahora, Señor, el poder establecer señales en Dios y poder, Señor, tener, Dios mío, la capacidad de recibir esas señales y entender claramente, Señor, que eres tú el que está hablando, que eres tú, Dios mío, el que está guiando, que eres tú, Señor, el que toma la decisión. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, Dios mío, y establezco, Señor, tu reino en cada uno de estos hogares. Declaro, Señor, que cada uno de Señor, en el nombre de Jesús, declaro ahora, Señor, esa sanidad. Señor, ahora me está mostrando, Dios mío, que hay una persona, Señor, con dolores. Señor, dolores, Dios mío, en la cintura. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ese dolor en la cintura se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, establecemos, Señor amado, tu reino. Amando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora. Asimismo, Señor amado, oh, Shanamakia, Señor, aquella persona. Hay una persona, Señor amado, que en este momento, Señor, está teniendo un fuerte dolor de cabeza. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, esa opresión se va de su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora declaro, Señor amado, que ese dolor de cabeza se va. En el nombre poderoso de Jesús, Shanamakia, Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Dios mío, que no hay fuerza, Señor, no hay poder, Señor amado, no hay Dios, sino tú, Señor, amado Jesús, Señor, amado Padre, Señor, amado Espíritu Santo. Ahora, Dios mío, impartimos, Señor, las señales, Señor, sobre cada uno de ellos. A partir de hoy, Señor, ellos, Dios mío, reconocerán las señales y no caminarán, Señor amado, como hojas en el otoño llevadas por el viento, sino que caminarán a paso firme hacia el lugar que tú determinaste para su vida. Lo declaro y lo determino en esta hora como apóstol de Jesucristo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.